¿Qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos. Como saben, esta materia tiene que ver con muchos elementos acerca del management y su impacto en la economía. El objetivo de esta sesión es muy importante que ustedes lo conozcan y es identificar la importancia del management en el impacto de las organizaciones actualmente y cómo esto incide en el ámbito económico. Entonces es muy importante primero que tengamos claro el objetivo de esta sesión para poderlo alcanzar. Y para empezar nuestra primera sesión, decir que la importancia del management tiene que ver con una serie de características importantes que vamos a desarrollar durante esta sesión. Y me gustaría empezar la sesión del día de hoy con una pregunta, porque es muy importante que hagamos este proceso crítico. Y la pregunta sería, ¿cuáles las características que debe tener el management, esta cuestión de administración en las organizaciones, para que de manera efectiva pueda generar valor, pueda generar un beneficio para las propias organizaciones, para la propia región y por ende para el propio país en el ámbito económico? Y para ello, primero, y para responder esta pregunta que debe ser, es la pregunta base de nuestra sesión del día de hoy, lo que tendríamos que determinar es qué es el management. Y el management es entendido por diferentes definiciones, para diferentes focalizaciones. Sin embargo, hay una definición que a nivel, vamos a decirlo así, global, determina elementos importantes. Y esto responde a que el management es todas aquellas herramientas, instrumentos, metodologías que permiten generar valor y hacer que las cosas sucedan. Es decir, el management es entendido como todo aquello que hace que las cosas sucedan en la organización, se genere valor, se genere un beneficio de la propia organización, institución o empresa, y a partir de ello podamos nosotros, después de generar valor, sí, sea a partir de la utilización de instrumentos y herramientas. Y eso es muy importante que nosotros hoy en día lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque no necesariamente esta generación de valor, este objetivo final que deben tener todas las organizaciones, como ustedes saben, y que ya veremos esto durante algunas sesiones más, sí, tiene que ver como el objetivo importante de obtener utilidades o rentabilidad. Es importante la utilidad, es importante la rentabilidad de un negocio, de una propia organización. Sin embargo, no es el único objetivo primordial. El objetivo primordial es que esa rentabilidad, esos beneficios, ese impacto sea sostenible en el tiempo. Y eso es a través de satisfacer las necesidades de, obviamente, de nuestro mercado al que vamos dirigido y por ello generar valor. Entonces, es más importante generar valor que solamente generar un proceso de rentabilidad. Claro, la rentabilidad va asociado a que cuando nosotros lo hacemos de manera sostenible podemos generar valor. Entonces, para esto, para que el management, para poder responder a nuestra pregunta inicial, ¿sí? De qué características debe tener este management para poder finalmente generar este valor en cualquier tipo de organización, no perdamos de vista esta pregunta que hemos estado determinando desde el inicio de nuestra sesión. Y por ello, nosotros con esta pregunta que hemos ido determinando, la respuesta sería, bueno, para ello necesitamos el management. ¿Y qué es el management? Son estos instrumentos y herramientas y metodologías que ayudan a que las organizaciones, sí, vamos a decirlo así, alcancen la generación de valor, alcancen ese resultado, vamos a decirlo así, por encima de un beneficio solamente basado en la utilidad, y con ello, obviamente, con la sostenibilidad, generar valor. Pero, ¿qué debería de tener este management? Este management, que como bien decimos, hay muchas definiciones y que hasta este momento ya tenemos una definición base, es importante que para dar respuesta a esta pregunta inicial de esta clase, de esta temática, la pregunta inicial, sí sabemos que entonces ya que es el management, ¿no? El management es estas cuestiones de hacer que las cosas sucedan a través de instrumentos, de herramientas, de metodologías para generar valor. Y eso es muy importante, porque hoy en día no solamente basta la intención, sino necesitamos instrumentos, herramientas, metodologías que nos lleven de qué, y aquí hay que tener muy claro esto, que nos lleven de un estado A un estado A más, que significa un estado de mejoramiento. ¿Sí queda claro? Bueno, la otra pregunta adicional a nuestra clase, que es muy importante ir resolviendo estas preguntas generalizadas
para ir avanzando en la construcción de ese conocimiento del management es, y que ya que sabemos qué es el management, cómo se utiliza, cómo se aplica, cómo se estructura. Bueno, a lo largo de nuestro curso platicaremos de ello. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿no? Bueno, ¿y qué hago? Sí, ya me queda claro qué es el management ya en este momento, me queda claro que este conjunto de instrumentos, herramientas, metodologías que veremos en las clases, en las siguientes clases, para que obviamente este conjunto de instrumentos, herramientas y metodologías nos llevan aquí a generar valor de manera sostenible y con ello obviamente alcanzar el objetivo del mejoramiento de las organizaciones. Pero, ¿qué utilizamos para que este management se pueda dar de manera efectiva? Y es en donde se empieza a presentar un elemento fundamental, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos para que esto suceda? Dime cómo lo puedo hacer, dime de qué consiste este management para que pueda generar este valor de manera sostenible y por ende podamos tener este impacto económico positivo en la región y por ende en el país de manera más integral. Bueno, pues hay una temática importante que también veremos durante las siguientes sesiones que normalmente le llaman el proceso administrativo. Proceso administrativo. Y ese proceso administrativo es una serie de etapas, de elementos que están interrelacionados entre sí, que permiten transformar este management de conjunto de instrumentos y herramientas y metodologías, como hemos dicho, en una cuestión de qué debemos hacer. Y normalmente está integrada por 5 elementos. Hay quien llama que son pasos, pero hoy se vislumbra más como una cuestión de elementos sistémicos interrelacionados. ¿Cuáles son? Bueno, para que una organización, para que una institución, para que una empresa, para que un negocio pueda generar valor, es decir, hacer que las cosas sucedan de manera sostenible a través de instrumentos y herramientas y metodologías, como hemos platicado durante esta primera sesión, tiene que aplicar o utilizar estas diferentes etapas. La primera etapa es la planeación, que es planear. Si ahorita nosotros pensamos, yo por ejemplo le preguntaría a alguno de ustedes qué entiende por planear, ¿no? Y de pronto, y me gustaría que alguno de ustedes me respondiera, ¿qué es la planeación? ¿Quién de ustedes me ayuda? Sí, a ver, escuchemos su definición. Ah, muy bien, sí, interesante, sí, claro, sí, eso es planear. ¿Alguna otra definición? ¿Alguien más que nos pueda ayudar? Es muy importante la participación y la interacción porque eso va a permitir que nosotros podamos sacarle provecho a nuestra sesión. Entonces, si retomamos estas definiciones que ustedes han compartido, podemos determinar que la planeación es esa etapa que permite pensar antes de actuar. Es decir, pensar, analizar, evaluar, diagnosticar, observar y a partir de ello determinar lo que vamos a hacer. Esa es la planeación. Y ya veremos también durante las siguientes sesiones, que por cierto no se las pierdan, es muy importante que la planeación se divide en diferentes elementos, la planeación táctica, la planeación operativa, la planeación estratégica. Sin embargo, un elemento fundamental para que este management pueda aplicarse de manera efectiva y responde esta pregunta, ¿cómo aplico el management? Hay que saber planear, pero para que se genere esta planeación, tenemos de priorizar un diagnóstico objetivo, un diagnóstico efectivo, un diagnóstico lo más cercano a la realidad. Y si se dan cuenta, pues esta sesión y las siguientes sesiones van a estar basadas en muchas preguntas, porque tenemos que resolver estas preguntas. ¿Y cómo es? ¿Qué debe tener un diagnóstico efectivo, un diagnóstico objetivo? Bueno, pues es un diagnóstico donde nosotros observemos, indaguemos a través de instrumentos, de herramientas, preguntemos, determinemos, observemos, nos mimeticemos dentro de la organización. Entre más información tengamos de este diagnóstico, mejor vamos a generar esta planeación de lo que debemos de hacer. Un segundo elemento es organizar. Bueno, ya que estoy planeando, ¿qué necesito? ¿Qué estructura organizacional necesito? ¿Cuántas personas o colaboradores? ¿Qué tipo de procesos, procedimientos? ¿Cuáles son los macroprocesos de la organización? ¿Qué áreas se requiere? ¿Cuáles son las funciones? Todo esto da pie a la organización. Imaginémonos que la organización es como la estructuración de la organización. Entre mejor esté estructurada la organización, va a haber mayor nivel de efectividad en la planeación. Es decir, se va a alcanzar y vamos a responder a las necesidades que identificamos en este diagnóstico. Esta organización es necesaria. Y un tercer elemento importantísimo, seguimos hablando del management, ¿sí? Requerimos las cuestiones del control o gestión. Yo tengo que verificar que lo planeado con la estructura que necesito o que requiero o con que cuento, sí, tengo que verificar que esta planeación se lleve a cabo cuando se acciona, si cuando vamos a decirlo así, se ejecuta, que cumpla con lo que se planeó, porque debe ir de la mano. Y entonces tengo que verificar, pero no solamente es una cuestión de observar,
de que lo que se planeó se aplicó, sino identificar si se da, si de pronto yo tengo una planeación y lo ejecuto, el control como tercer elemento para responder esta pregunta base de nuestra materia es, ¿se logró o no se logró? No, no se logró. Bueno, hay que preguntarse por qué no se logró. ¿Qué hizo que yo no lograra esto? Y ustedes se preguntarán, bueno, oye, pero ¿por qué hay que hacerlo? Bueno, hay que identificar cuáles son las causas. Hay que identificar y de manera inmediata empezar a generar acciones que permitan poder solucionar estos desvíos que generaron como resultado el que no alcanzáramos lo planeado. Pero aquí es una cuestión muy importante y aquí me gustaría compartírselos. Ustedes que tienen esta visión, ustedes que quieren estar dentro del ámbito del management, del ámbito económico, de las organizaciones, de las instituciones, no solamente el control o la gestión sirve para observar las desviaciones, sino pensemos por un momento, les pido a todos ustedes que piensen, que determinen, que visualicen que de pronto en una organización tiene un plan ya determinado, derivado de un diagnóstico objetivo, efectivo, como hemos venido checando, con una estructuración, una organización adecuada, y de pronto lo planeado contra lo ejecutado sí se logra. Tenemos un plan acerca de una proyección de ventas, tenemos una cuestión de proyección, por ejemplo, de impacto en el mercado, una proyección, por ejemplo, de disminución de costos, ¿sí? De producción, de operación, y se logra. ¿Por qué? Porque el control verificó que sí se logró. Ahí también nos tenemos que preguntar el por qué. Eso es muy importante y esa es la evolución del management. Porque anteriormente se decía, no, bueno, mira, si se logra ya, no lo observes tanto, déjalo solo, ahí va, solo. No, hay que observar el por qué. Porque de ahí se deriva un elemento importante que se llaman las mejores prácticas. Cuando yo planeé algo, se ejecutó y se logró, tengo que preguntarme por qué. Y al preguntarme por qué, esto me permite identificar qué se ha hecho bien para que se pueda seguir replicando, ya sea en la misma área o en las diferentes áreas que engloban la organización. Entonces tenemos tres elementos: planear, organizar y controlar o gestionar, derivados de lo que es el management, ¿sí? ¿Para qué? Para generar vamos a decir así, esta determinación y generación de valor sostenible para que las organizaciones, las instituciones en una región o en un país puedan tener un mayor impacto económico positivo. Y aquí entra el cuarto elemento. El cuarto elemento de este proceso administrativo es algo que llamamos la dirección, el direccionamiento. ¿Han escuchado este término? Sí. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de direccionar y de pronto hay ya muchos programas que hablan sobre el direccionamiento, dirección. Sí, la dirección tiene varias definiciones o acotaciones, pero a mí hay una que me encanta, y no solamente porque a mí me encanta, sino porque es la que más se utiliza a nivel, vamos a decirlo, global. Y direccionar está integrado por tres elementos. Uno de ellos es motivar, el segundo es comunicar y el tercero es liderar. Y aquí entra un elemento fundamental que es que el direccionamiento ayuda a que las personas que integran esa organización, esa institución, ese negocio, ese proyecto productivo, ¿sí? Puedan ser liderados, puedan ser motivados y puedan tener una comunicación efectiva. Yo puedo tener los mejores planes derivados de un diagnóstico, puedo tener una estructuración u organización adecuada, puedo tener un control o medidas de control a través de indicadores, a través de algunos parámetros, de darle seguimiento a ello, pero si de pronto el direccionamiento no funciona, todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque es un elemento necesario y requerido. ¿Y qué es esto? Pues que yo tengo que generar un liderazgo efectivo. Sí, ya hablaremos también durante las siguientes sesiones cuáles son los diferentes tipos de liderazgo, pero hay una transformación del liderazgo porque hoy no solamente se genera por tipologías, sino hoy se genera una cultura de liderazgo basada en la cuestión de la transformación, la ayuda y el servicio de quien lidera con sus colaboradores. Ya platicaremos de eso, no se pierdan las siguientes sesiones. Y además también los procesos de comunicación, que no solamente es tener un proceso de emisor, canal, receptor. Yo comunico como emisor con un canal y alguien recibe como receptor. No, va más allá. Es que tanto la organización y quien direcciona
¿sí? Los responsables de direccionamiento comparten información para que todos los elementos, todas las personas, todos los colaboradores de la organización tengan esa información y puedan utilizarla para coadyuvar, para apoyar, para hacer que las cosas sucedan. Y un tercer elemento es la motivación, esa cuestión de identificar cuáles son esos detonadores motivantes o motivacionales que tienen estas personas que nos ayudan a colaborar, que están con nosotros como colaboradores, que inciden en que generen ese proceso de motivación, que de pronto tengan esa cuestión extrínseca, una cuestión intrínseca impacte en su persona para que se puedan alcanzar las cosas. Y aquí ya veremos más adelante en alguna sesión de nuestra materia, donde hablaremos de que la motivación no solamente es una intención, sino que necesita instrumentos y herramientas. Tú sabías que hay, por ejemplo, una metodología de Carl Jung, donde él decía que las personas obedecemos a impactos motivacionales dependiendo del nivel de personalidad. Hay personas que las catalogan como rojas, como verdes o azules, que de pronto la motivación debe estar orientada de acuerdo al tipo de personalidad, ¿sí? Por ejemplo, hay quien de pronto, cuando tú estás en una reunión y dices, bueno, a mí me gustaría agradecer a José porque ha hecho muy buena labor, la persona puede decir, bueno, la estoy motivando porque le estoy dando reconocimiento. Pues pudiera ser que esta persona, lejos de motivarse, diga, ah, caray, oiga, no, ¿por qué me exhibe? O sea, sí, yo le echo ganas, sí, pero no me exhiba, ¿por qué? Porque no me gusta. Sí, claro, porque tiene una característica de personalidad que no le interesa esto, y eso no motiva, lejos de motivar, puede generar una motivación negativa, ¿sí? O que de pronto alguien tú pases y no saludes a una persona, a un colaborador, y de pronto si tiene una característica como verde, por ejemplo, de acuerdo a la metodología de Jung, de pronto diga, no me saludó, no, es que ya no soy, creo que el director no me considera parte de su equipo, y entonces eso va a terminar. Lo que quiero decir con esto, estimados alumnos, es que existen metodologías, instrumentos y herramientas que permiten identificar el tipo de detonador motivacional que tenemos que incidir para hacer que las cosas sucedan. ¿Sí queda claro? Entonces, no perdamos de vista, está la parte del direccionamiento, ¿sí? Que tiene que ver con estos tres elementos de liderar, de comunicar y de motivar. Entonces, cuando tenemos estos elementos que hemos platicado de cómo aplicar el management a través de la planeación derivado de un diagnóstico, la estructuración, que le llamamos organización, el control o gestión, el direccionamiento, ocurre un quinto elemento muy importante, muy importante. ¿Han escuchado ustedes hablar de esto? ¿Alguien de ustedes me puede ayudar diciendo o recordando cuál sería este elemento que hace falta? Bueno, ahí ese elemento se llama integración y es muy importante. Y veremos durante nuestra clase, en las siguientes sesiones, me parece que por ahí de la cuarta, quinta sesión vamos a ver una metodología muy importante que es el enfoque sistémico de Ludwig van Bertalanffy. Él era un biólogo, él es el padre, el teórico más importante acerca del enfoque sistémico, el cual tiene una perspectiva donde dice que las organizaciones, las entidades, los países, los negocios, los proyectos tienen tres características: una cuestión biológica, una cuestión psicológica y una cuestión social, y tiene una cuestión integral. Y él decía que un elemento fundamental es algo que se llama la integración, que significa que si yo me preguntara en este momento cuál de estas cuatro etapas que hemos platicado, que dan la estructuración de lo que es el management, cómo aplicarlo, cuál es más importante, si yo cometo el error de decir que una es más importante que las demás, estoy rompiendo con este paradigma del nuevo management, donde dice, no, las cuatro son igual de importantes. ¿Por qué? Porque si una de ellas falla, ¿sí? Entonces el impacto en la generación de valor se va a ver mermado. Entonces, el quinto elemento, todo esto se los platico, porque debe tener esta determinación que el quinto elemento es algo que llamamos integración. ¿Debo integrar qué? Debo integrar todas las etapas anteriores: la planeación, la organización, el control o gestión, el direccionamiento, y el quinto elemento es la integración, que integro las etapas, pero también integro a las personas. ¿Quiénes son estas personas? Pues son los colaboradores, los directivos, los clientes, el mercado, las personas beneficiarias, los proveedores, las entidades gubernamentales, hay quien llaman los stakeholders. Sí, yo tengo que integrarlos. Y al hacer esto, entonces, cuento con herramientas, cuento con determinantes que me permiten, vamos a decirlo de esta manera,
poder alcanzar esta generación de valor, poder satisfacer esas necesidades de que yo tengo como objetivo como organización, de que entonces puedo hacer que las cosas sucedan y con ello obviamente tener un impacto positivo de mayor rentabilidad, de mayor generación de valor, de, vamos a decirlo así, de un impacto positivo económicamente que me ayude a que la organización, la región y el propio país tengan mejores beneficios. Y aquí entonces me surge una pregunta final. ¿Y qué tendríamos que hacer para que esto se aplique? Bueno, tenemos que profesionalizar hoy en día el management. Y por eso es importante que ustedes estén aquí en esta clase. ¿Por qué? Porque necesitamos dotarlos de un sinnúmero de instrumentos y herramientas. Ya estaba, por ejemplo, ahorita lo que hablamos de la metodología de John, pero hay muchísimos instrumentos y herramientas que necesitamos visualizar, que no solamente se debe quedar en la actitud o en la cuestión de poseer o querer ayudar o querer transformar una organización o mejorarla o poner un negocio, poner un emprendimiento, estar como funcionario público en una institución y decir, vamos a transformar. Sí, sí, claro, la intención es interesante, necesaria, pero debe ir acompañada para que verdaderamente sea esta cuestión del management, debe ir acompañada de instrumentos, de herramientas y metodologías que permitan que tener mayor nivel de aseguramiento en que podemos alcanzar esta generación de valor. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues de eso vamos a hablar durante nuestro curso. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, para ir terminando esta sesión, decirles que podemos concluir varias cuestiones importantes. Primero, que hemos alcanzado el objetivo de nuestra primera sesión, que lo mostramos al inicio de la misma, pero de manera, vamos a decirlo así, concluyente, podemos decir, nos queda claro que es el management, ¿sí? Nos queda claro cuál es el objetivo de este management, nos queda claro también cómo se puede aplicar el management y cómo está integrado este management. También nos queda claro que las etapas, estas fases de las cuales consta el management, pues tiene una visión integral, vamos a decirlo sistémica, que permite que las cosas sucedan. Y al final de cuentas, todo esto es ¿para qué? Para coadyuvar a que las organizaciones, para que el mercado, para que el país, la región pueda ser impulsor de mayor generación de valor. ¿Qué es esa generación de valor? Cuando satisfacemos las necesidades de nuestro mercado en tiempo y forma, y con ello obviamente tenemos esa sostenibilidad. Y es algo que se requiere hoy en día. Y para terminar me gustaría, vamos a decir, dar por concluida esta sesión con una pregunta que yo les pediría que se lo llevaran ustedes en su agenda de trabajo y que para la siguiente sesión ustedes trajeran una respuesta. ¿Sí? Pueden investigar, pueden indagar, pero traigan su propia respuesta. La pregunta sería, ¿cuáles serían las principales restricciones que hoy en día afronta el management y su aplicabilidad hoy en día en las organizaciones? Yo me quiero adelantar un poquito, si ustedes me lo permiten, y decirle, un elemento restrictivo es esa cultura que se tiene todavía del viejo management, en donde de pronto dice, no, a ver, el que dirige, manda y ordena y todos tienen que obedecer. Esa es una, que puede ser la cultura todavía que prevalece del viejo management. Pero hay otros instrumentos, otras herramientas, o hay otras restricciones que están impactando negativamente a que este management se logre de manera efectiva y que requieren hoy en día las organizaciones actuales. Entonces, como actividad en su agenda en casa, yo les pediría que ustedes analicen la sesión del día de hoy, que ustedes hagan esta reflexión y a partir de ello la siguiente sesión lo traigan muy bien claro, porque vamos a hacer una actividad entre todos y después vamos a ir viendo cómo esto, vamos a poner ejemplos de cómo se aplica en las organizaciones actuales para que vean que esto tiene un nivel de aplicabilidad muy importante. Bueno, por mi parte es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Recuerden que es muy importante que ustedes pregunten y si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, con toda confianza, ¿no? Entre más preguntas, entre más, vamos a decirlo así, más cuestiones de interacción tengamos, mucho mejor. Sí, adelante. ¿Una pregunta? Sí, adelante. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Bueno, primeramente decirte que qué interesante pregunta, ¿eh? Muy interesante la pregunta. Esta pregunta que tú formulas es si esto se aplica realmente en las organizaciones actuales y si en nuestro país se está aplicando, y podemos poner un ejemplo. Claro, mira, sí tiene alto nivel, por eso es muy importante esta pregunta, ¿eh? Les decía, por eso es fundamental las preguntas. La respuesta es que tiene alto nivel de aplicabilidad, ya tiene muchos años que se está aplicando, pero a veces estas restricciones de las que platicábamos inciden en que no se puede aplicar de la mejor manera. Sin embargo, a través de generar un mayor nivel de profesionalización de los que dirigimos las organizaciones, dirigimos estas empresas, organizaciones, proyectos, negocios, sí, a través de esta profesionalización podemos nosotros evidenciar a través de estos resultados que esta nueva forma de cómo aplicar el management está dando resultados positivos. Además, hoy te diría que con esta nueva contextualización que vivimos después de la pandemia del COVID-19, después de esos cambios económicos, sociales que se están dando en nuestra región, pero también a nivel mundial, pues necesitamos nuevas formas, ¿no? Y me gustaría terminar la pregunta tan interesante que nos compartiste, es, imaginémonos 20, 30 años, muchos de ustedes no habían ni nacido, pero imaginémonos hace 20 años, 30 años, hace 10 años. Si quisiéramos seguir aplicando las mismas cosas que hace 30, 20, 10 años o 5 años, se siguen aplicando a rajatabla, podríamos tener resultados adecuados cuando hay una contextualización diferente. Si la contextualización, los problemas, lo que está pasando en el mundo, en la región, en la nueva visión de colaboradores, ha evolucionado, ha cambiado, se ha vuelto más compleja, ¿por qué las formas, las herramientas, los instrumentos del management, ¿sí?, no deben de cambiar? Imagínate que tenemos esta nueva contextualidad y sigamos utilizando instrumentos, herramientas y formas de pensar del management de hace 20, 30, 40 años, 10 años, 5 años, o herramientas antes de la pandemia. ¿Quién iba a pensar que de pronto íbamos a trabajar a distancia, íbamos a hacer esta cuestión de trabajo desde casa durante un periodo largo de tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenemos que evolucionar de la misma manera que está evolucionando la contextualidad de las organizaciones actualmente. Pero bueno, muy bien. Pues muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Pues si no hay preguntas, pues me gustaría agradecerles el favor de su atención para esta primera sesión con el objetivo que ya hablamos desde la primera parte del inicio de nuestra clase, que se alcanzó, se generaron este resumen y por último se tuvo esta interacción. Si no tienen inconvenientes, nos vemos la siguiente clase. No olviden, por favor, de hacer esta actividad en casa, esto que se llevan en su agenda, de analizar, reflexionar y tener muy claro con una respuesta cuáles son aquellas restricciones que pueden impedir o que pueden complejizar el que el management con esta nueva visión se pueda aplicar en las organizaciones actuales. ¿De acuerdo? Muy bien, pues es un gusto y nos vemos en la siguiente sesión.